Hermanos, amigos que nos visitan el día de hoy. Qué honor tan grande poder estar con ustedes el día de hoy. De verdad que me gozo de verles. Me gozo de ver sus sonrisas. Y yo no sé cómo viniste el día de hoy, pero a mí me alegra. Tal vez estás cansado. Tal vez viniste porque te invitaron y te tocó. Hoy me toca ir allá. No conozco la razón, pero ¿saben qué? Dios la conoce. Y no es una casualidad, no sé qué está pasando por sus corazones, por sus vidas, no sé qué piensa lo que estamos haciendo aquí, yo no lo sé, pero Dios lo sabe. ¿Y sabe qué? Dios está contento que usted y yo podamos estar un día domingo por la mañana en este lugar. Así que permítame orar nuevamente para colocar este tiempo en manos del Señor. Y yo le pido un favor, apague su celular. Mire, a veces le damos importancia a cosas que no la tienen, pero quiero decirles que hoy es un momento especial. Dios quiere hablar a su vida como la ha hablado a mi vida. Así que si es posible, coloque su celular en silencio y regálele estos 30, 40 minutos al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres. Gracias por tenerlos hoy en este lugar. Yo te doy gracias por cada persona que está aquí, mi Señor. Gracias porque esa persona es valiosa para ti. Gracias porque hoy permites que esté en este lugar compartiendo con todos nosotros. Ayúdame a mí, Señor, a exponer tu palabra de una manera serena, de una manera clara, exponer tu verdad. Que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras. Te amamos, precioso Rey, y te bendecimos. Amén y amén. Bueno, hoy está pasando algo especial y es que los hermanos allá atrás están llenando el bautisterio, unos amigos y hermanos se van a bautizar, así que si escuchan bulla o ven cosas, son ellos que están allá atrás. De resto, invito a quienes están allá que puedan tomar asiento. Venimos enseñando un libro muy especial y es el libro de Hechos. Tal vez muchos no lo conozcan, pero Hechos es un libro especial porque son los inicios de la iglesia que nos hablan realmente de quién es Jesús. Y esta mañana, bueno, hace unos minutos, celebramos la cena del Señor. Esa institución, ese mandato que el Señor Jesús dejó. Pero quiero iniciar con esto. Unos días antes de lo que vamos a comenzar, estaban los discípulos con el Señor y estaban tristes porque les dijo, yo voy a morir. Uno de ustedes me va a entregar. Y tal vez conocemos esa historia de Judas, ¿cierto? Y nadie quiere ser como Judas, nadie quiere ser el Judas. Pero el Señor les dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, para que venga el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios Espíritu, que viene a la tierra. Conocemos que en el Antiguo Testamento nos han enseñado, Él venía, el Espíritu Santo estaba sobre unas personas y subía. Pero el día del Pentecostés, que vimos hace 8 días con Cristian, el 50º día después de la Pascua, vino el Espíritu Santo y se posó como lenguas de fuego, un viento recio en quienes estaban esperando la promesa, que eran los apóstoles, algunas mujeres y otros hombres, como 120 personas. Y dice Hechos 2, Hechos 2, 12 y 13. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto o estos están borrachos. Y con eso quiero comenzar. Esa es la introducción para lo que tenemos hoy. Hoy el Señor nos va a mostrar 5 aspectos que necesitamos mirar y revisar en nuestras vidas, de qué entendemos acerca de ellos. Y vamos a estar meditando en el capítulo 2, versículos del 14 al 42. Y el título de la prédica para hoy es
del Nazareno crucificado al Señor exaltado. Tal vez más adelante le damos sentido a este título. El título para hoy entonces, del Nazareno crucificado al Señor exaltado. Y vamos a mirar el primer aspecto, y es el Espíritu explicado por la palabra. Decía que unos estaban burlando. ¿Cuántos no nos hemos burlado tal vez de las cosas que no conocemos y de Dios? Yo era uno que me burlaba a mis 14 años. Yo decía, los impíos son los que tienen hambre y los que tienen frío. Mi mamá es cristiana y me llevaba y ellos alababan y gloria a Dios. Y yo me reía porque yo decía, eso es para los viejos. Cuando sean viejos, es que uno ya dice, uy, ya como me voy a morir, entonces tengo que creer en algo. Y tal vez muchos de nosotros hemos pensado de esa manera, eso no es para mí. Cuando tenemos 15, 16, 17 años pensamos que tenemos muchos años por delante. Pero hay una realidad, y es que todos vamos a morir. Y la muerte sí es inclusiva. Ella no tiene que ver si es grande, si es chiquito, si es hombre, si es mujer, si es morenito como yo o es blanquito. La muerte a todos nos llega. Entonces cuando nos enfrentamos a esa realidad, el panorama cambia. Pero vamos a mirar que se estaban, ¿qué? Burlando. Esos hombres se burlaron, ¿no? Esos manes están borrachos, porque imagínense, están hablando en otros idiomas. Yo los conozco, esos son de aquí. ¿Cómo así que están hablando en otro idioma? Y nos enseñaba Dios a través de Cristian que habían como 15 gentes diferentes sectores que hablaban diferentes idiomas. Y entonces los que hablan inglés, por ejemplo, entonces el que habla, ¿cómo va a hablar es en inglés si Ferney no sabe inglés? Eso es imposible. Pues eran cosas imposibles para los hombres, pero era posible para Dios. Entonces, en ese contexto de burla, de incredulidad, empezamos, dice Hechos 2:14. Entonces, para responder a esa incredulidad de las personas, de las cientos de personas que estaban ahí, entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11. Pedro, el apóstol Pedro, es ese carácter fuerte que había negado a Jesús 3 veces, ¿cierto? Que le cortó la oreja a Malco, que dijo, no señora, usted no le va a hacer nadie, mientras yo esté aquí a usted nadie le va a hacer nada. Y el Señor le dijo, aléjate de mí, Satanás. Usted está mirando las cosas de aquí, esto tiene que pasar porque yo tengo un propósito de haber venido a esta tierra. Entonces se para ese hombre y dice que con los 11, o sea, no fue solo, los 11 discípulos se pararon con él, en medio de una multitud que está diciendo, oiga, esos locos que están borrachos. Y empieza Pedro la explicación de qué es lo que está pasando, qué había pasado, por qué esas lenguas como de fuego, por qué ese viento recio y por qué esas personas estaban hablando en otro idioma. Dice, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, o sea, mírenlo, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. O sea, ¿era qué? Las 9 de la mañana. Y entonces empieza a explicar qué era eso. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Joel es un profeta que los estudiosos lo ubican como en el 500 más o menos antes de Cristo. No se sabe mucho de él, sino que Dios lo llenó, el Espíritu Santo lo llenó y escribió estas palabras. Entonces dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, los postreros quiere decir tiempo después, no el final del tiempo. Está hablando ¿qué? Tiempos después, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán.
Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pedro está diciendo que esto lo profetizó Isaías, que el Señor iba a derramar el Espíritu Santo. ¿Sobre quién? Sobre los suyos, sobre sus hijos, y que iban a profetizar. Cuando hablan de cosas de los cielos ardiendo, está hablando y creemos que es el día del Señor, que es otro evento que no ha pasado aún, que lo llamamos el día del Señor, y es cuando Cristo regrese a hacer justicia, a vengar, cuando viene a decirles: usted sufrió, aquí está su justicia, a castigar al malvado. Pero eso es un día del futuro. Aquí creemos en la primera parte de esta profecía es que es cierto, que es derramado y viene el Espíritu Santo. Eso es lo que Pedro les está enseñando. Vamos a un segundo aspecto. Cristo proclamado, vida, cruz y resurrección. Continúa el versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Aquí Pedro está hablando ya del Señor Jesús y está diciendo algo muy especial. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Dice que Dios lo aprobó con señales y prodigios. ¿Qué señales vimos que hizo el Señor Jesús en la tierra? Convirtió el agua en vino, calmó la tempestad, levantó muertos, sanó enfermos. Muchas maravillas vieron quienes anduvieron con él y quienes escucharon su palabra. Vieron al ciego Bartimeo viendo, Jesús devolviendo la vista. Y le está diciendo: como ustedes mismos sabéis, todos los que estaban ahí escuchando habían visto de estas maravillas, tal vez de primera mano muchos. Y dice el 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándolos. Él está diciendo: a este Cristo que ustedes vieron haciendo maravillas, que vino de Dios, ustedes lo mataron por manos de inicuos. Dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste. Dios sabía que eso le iba a pasar a Jesús. O sea, eso no fue casualidad. Y uno dice: ¿cómo Dios manda a su hijo? Siendo Dios mismo, lo prendan y lo maten. Y esto es un misterio que podemos resolver con el amor que Dios te tiene a ti y a mí. Dios sabía, fue el plan de Dios desde el comienzo. Tengo un cuñado que dice: no es posible que yo dé a mi hijo para que lo maten. Pero Dios te amó tanto, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su hijo a que muriera por tus pecados y por los míos. Y una verdad enorme aquí que nos debe a llenar de gozo, y es que Dios te ama. Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y Él sabía lo que le iba a pasar a su hijo, pero al mismo tiempo no está quitando la responsabilidad humana. Dice: prendiste y mataste. Y tal vez todos los que estaban ahí no estuvieron en el momento que acusaron a Jesús, que lo conocemos, que dijeron: ¿cómo? Suelte a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Y tal vez si nosotros hubiéramos estado en ese momento, tal vez hubiéramos hecho lo mismo.
Pero a ellos les está diciendo, ustedes, a Cristo, al Hijo de Dios, al que hizo todos esos milagros, ustedes lo prendieron. ¿Y qué? Y lo crucificaron. Y dice el 24, a él mismo, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dios lo levantó, Cristo resucitó. Conocemos que al tercer día Él resucitó y se le presentó a todos los apóstoles, los que lo estaban esperando allá. Y ellos lo vieron subir. Y la resurrección es la base que nosotros estemos acá. Porque si Cristo no hubiera resucitado, hubiera sido un hombre más, un profeta más, como todos los que nos muestra la Biblia. Pero la base de nuestra creencia, dice Filipenses, es que Cristo resucitó, que Él venció a la muerte. Primera de los Corintios 15 dice que si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y vana nuestra predicación. Esto no serviría de nada, porque seríamos igual. La base de lo que creemos, de lo que hacemos aquí, de lo que hemos alabado en esta mañana, es que Cristo resucitó. Que Cristo, siendo Dios, vino y murió en la cruz por nosotros. Murió en esa cruz horrible, de una de las formas más horribles para la época, que era crucificado. Y Él tenía, siendo Dios, todo el poder para soplar y botarlos a todos. Pero ¿sabe por qué no lo hizo? Porque nos ama. Porque cada uno de nosotros somos tan valiosos para Él, que Él cumplió con lo que Dios Padre le mandó, y era morir por la humanidad, morir por los pecados de cada uno de nosotros, de aquellos que podamos entenderlo y que podamos arrepentirnos. La muerte no pudo retenerlo, la muerte retiene a todos los hombres, todos vamos a morir. Pero al Cristo resucitar, nosotros, dice la Escritura, un día resucitaremos por Él, por el poder de Dios, por el amor que Dios nos tiene y nos tendrá. Y nos tiene porque a cada uno de nosotros Dios siempre nos da una oportunidad. Y esa es la razón por la cual muchos hoy estén en una congregación. Porque Dios un día nos dio una oportunidad. A mí me la dio. Hace muchos años me dio esa oportunidad, pero más adelante les cuento un poco. Dice el número 3, las Escrituras confirmadas en Cristo. A veces nosotros no conocemos mucho de la Biblia y decimos, y he escuchado, esos son cuentos. Otros dicen, no, yo le tengo miedo a la Biblia, yo no la leo porque se vuelve loco el que la lea. Sí, no, ves. Pero la Biblia es una verdad, escrita por más de 40 hombres a lo largo de más de 1600 años, y todo apuntando a lo mismo. Hombres de diferentes edades, diferentes regiones, con diferentes niveles, escribieron acerca de lo mismo. De Dios, de su plan de salvación para el hombre, a través de Jesucristo. Y acá hay una prueba de ello, dice el versículo 25, porque David dice de él, está haciendo referencia al Salmo 16, dice, David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo de tu presencia. David vivió 1050 años más o menos antes del Señor Jesús. Y él está diciendo 1050 años que no va a haber corrupción. ¿Y cómo es posible si David era un hombre? Y más adelante Pedro les dice, varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo
que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, está diciendo que David, el Señor, Dios le había dicho que su descendencia vendría a alguien que se sentaría en el trono. Y ese es Jesucristo. Aquí David está hablando proféticamente del Cristo que va a nacer 1000 años después y que nació hace más de 2000 años. Dice el 32, a este Jesús resucitó Dios, por lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en vosotros que veis y oís. Pedro le está diciendo que David profetizó del Señor Jesús. Profetizó del Espíritu Santo, que era todo lo que estaban viendo y viviendo en ese momento. Hermanos, amigos, la Escritura nos dice claramente que el Señor Jesús fue profetizado. Aquí vemos que las Escrituras son ciertas. Y cuando analizamos las Escrituras vemos que todo lo que dice se ha cumplido, hasta una parte pequeña que falta. Por lo tanto, nosotros podemos hoy estar seguros que lo que ellas dicen es cierto para nosotros, que sí son la palabra de Dios. Quienes escribieron estos hombres, inspirados por el Espíritu Santo, es para nosotros el día de hoy. Es palabra fiel, es palabra verdadera. Y viene el punto número 4. Jesús declarado Señor y Cristo. Empieza el 36, pero diciendo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí está diciendo, ese Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, que ustedes crucificaron, que ha resucitado, Dios lo hizo Señor y Cristo. ¿Y qué significa que lo haya hecho Señor y Cristo? La palabra Señor en el griego, que es Kyrios, dice que es toda autoridad, que no hay otro por encima de él, que tiene todo el poder, que todo lo sabe, que todo lo puede. Las Escrituras nos enseñan eso acerca de Cristo. Dios se hizo hombre, vino y murió por nosotros, fue profetizado, lo dice las Escrituras. Él confirma que las Escrituras son ciertas, pero dice también que Él es ¿qué? Que Él es Señor. Y con eso podemos quedarnos aquí. Ah, sí, pues es Señor. Chévere. Que Él sea Señor. Pero también dice que es el Cristo, el Mesías prometido, ese Salvador que Dios le había prometido a Israel y que nos promete también a nosotros, que nos había prometido a nosotros. Ese que en Génesis 3:15, que es la primera promesa de Dios, dice que el hijo de la mujer va a vencer el mal, va a vencer la serpiente, que fue la primera que hizo. Y aquí ya tenemos al Cristo hecho carne, pero siendo Señor y siendo Salvador. Y ahí es cuando los apóstoles decían, cuando se iba a ascender a los cielos, dicen, Señor, ¿va a restaurar el reino aquí? Estamos siendo esclavos. Y él dijo, no les conviene a ustedes saber eso. Esperen el tiempo del Señor. Y viene el versículo 37, que creo que es la enseñanza para nosotros el día de hoy. Al oír esto, toda esa multitud, ¿qué oyeron? Lo que les decía, que Cristo es Dios, que fue profetizado, que murió, que resucitó y que Dios lo hizo Señor. Ellos escucharon esto. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?
Qué gran pregunta, ¿qué haremos? Y cuando habla de compungieron, quiere decir que sintieron un dolor profundo en su corazón. No remordimiento, no ese que a veces hace uno algo malo y dice, pues sí, que embarrada, ya lo hice, pero otro día salgo y lo mismo. Es como una espada que atraviesa su corazón y que afecta a la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Es aquello que Dios colocó en nosotros que nos dice cuál es la diferencia entre el bien y el mal. Todos nosotros sabemos cuando estamos haciendo bien o mal, ¿sí o no? No dice, uy, esto, pero yo le busco la compa al palo. No, si me robo esto, no, yo me robé 50,000 nomás, aquel se roba 10 millones, ese es más ladrón que yo. Yo dije una mentira, pero chiquita, esa mentirita mía es chiquita. Mentiroso Carlos, que ese Carlos dice una mentira grandotas. Cuando la Biblia nos dice compunción, está diciendo que ellos en su corazón realmente se dieron cuenta que habían hecho. Habían asesinado a su Salvador. No le habían creído. Pero al mismo tiempo entendieron lo que es pecado. Y aquí es donde nosotros como personas necesitamos evaluar si realmente entendemos lo que es pecado. ¿Ustedes saben lo que es pecado? Podemos definirlo como lo que no agrada a Dios y lo dejamos ahí. Hace muchos años, cuando a mí me confrontaron con esto, me dijeron, Ferney, si usted se muere, ¿para dónde va hoy? Yo dije, para el cielo, no dure ni un segundo, para el cielo. ¿Y por qué? Pues yo soy bueno. Yo me tomo la sopa, yo le doy plática a mi mamá, yo quiero mucho a mi suegra que hoy nos visita. Entonces yo soy bueno. Pero ese pastor y amigo me dijo, ¿quieres leer Romanos 3:23? Y les confieso, amigos y hermanos, que fue el versículo que hizo eso. Traspasó mi corazón. Porque dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la palabra de Dios. Están destituidos de la presencia de Dios mismo. ¿Todos pecaron? ¿Cómo así? Entonces ya empezó aquí el chido a pensar otra cosa. ¿Cómo así? O sea que yo también soy pecador y soy destituido de la gloria de Dios. Y ahí entendí que cualquier pecado, grande o pequeño, me aleja de Dios, como si hubiera cometido 1,000,000 de pecados o si hubiera cometido un pecado. Todos los pecados nos alejan de Dios y aquí es donde cada uno de nosotros necesitamos entender eso. Que todos somos pecadores, que no hay uno solo. Y para eso el Señor dejó los 10 mandamientos. El Señor dejó los 10 mandamientos para enseñarnos que ninguno podemos cumplirlos. Si yo le digo, ¿ustedes han robado? Levante su mano, el que haya robado. Uy, uno le dice poquito. ¿Ustedes han mentido? Al que roba se le dice ladrón y al que ha mentido mentiroso. ¿Han deseado por ahí algo raro? ¿Han mirado algo raro? ¿Han difamado de alguien? Uy. Cuando usted mira los 10 mandamientos, quizá cumplimos 3 o 4, pero no hay una sola persona que pueda cumplir los 10 mandamientos. Y eso es lo que nos acusa a nosotros. Que no podemos ser salvos por nuestros méritos. Y ellos entendieron eso. Y hay otra realidad, cuando hablaba de la muerte, que encaja en esto. Y es que la Biblia dice, y sabemos que vamos a morir, pero también dice que vamos a resucitar. Y aquí es donde viene el lío de la cosa. Porque si yo muero y no pasa nada, pues no pasa nada. Pero si yo muero y resucito como la Biblia dice, en un cuerpo que no se va a dañar y que va a haber 2 lugares donde yo voy a estar, uno con el Dios que me ama y otro separado del Dios que me ama. Aquí la cosa cambia, porque estamos hablando de tu eternidad. Yo tomé una decisión cuando el Señor me llevó a hacerme esa pregunta, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Le preguntaron estas personas a Pedro. ¿Qué haremos, Pedro? Hemos entendido que somos pecadores. Hemos entendido que ayudamos a matar al Cristo.
Pero ¿qué haremos? Pero ese haremos es de manera real. Ese haremos viene del dolor de entender eso y entender la necesidad del Salvador, porque nadie más me podía salvar. Ellos entendieron esa verdad. No hay nadie más que nos pueda salvar, porque el único al que Dios le dio la misión fue a Cristo. El único que podía hacerlo era Cristo, porque era santo, porque era perfecto y porque Dios aceptaba su sangre, su vida como pago por tus pecados y por los míos. Nadie más. Por eso decía la canción, ¿a quién iremos? Y decía Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué haremos? ¿Qué vas a hacer con la información que tienes, hermano y amigo? Hoy no es casualidad que tú escuches que Dios te ama y que mandó a Cristo a que muriera por tus pecados, que tú eres importante para Él, pero hay una responsabilidad tuya. ¿Qué vas a hacer? Esa responsabilidad Dios nos la deja en parte a nosotros. ¿Qué haremos? Tú puedes salir por esa puerta como si no hubieras escuchado nada y seguir como vivimos todos en nuestra vida. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y cuando les decía que les quería compartir algo de mí es eso. ¿Qué haremos? Cuando yo escuché esa verdad, yo estaba activo en el ejército, soy militar retirado por la misericordia de Dios, ahora un soldado de Cristo, un sobreviviente de Cristo. Tuve cáncer hace 3 años, me desahuciaron, me sacaron 3/4 partes del estómago y esto mi amada iglesia que oró por mí, gracias, lo saben. Quiero como testimonio a quienes tal vez no lo hayan escuchado solamente, decirles que Dios tiene un propósito para nosotros y Dios nos da una oportunidad cada día. Cada día. Por eso no es casualidad que tú estés ahí sentado escuchando que Dios te ama, pero que necesitas solucionar el problema más grande que tienes en esta tierra, que se llama enemistad con Dios. Los otros problemas son pasajeros. Si tú no tienes que comer esta mañana, muy seguramente alguien te invita a almorzar. Si tienes necesidades, todos los tenemos. Tienes dolores, todos las tenemos. O sea, tranquilo que todos pasamos por lo mismo. Pero Dios tiene un propósito contigo y conmigo. Y a mí me plació darme vida, porque yo no estuviera aquí en más de 10, 12 ocasiones donde he visto la mano poderosa de Dios salvando mi vida, porque quería que hoy le hablara a ustedes de esto. Pero no quiere decir que no vaya a morir, ni quiere decir que otros no hayan muerto. De cáncer muchos hermanos están en la presencia del Señor. Lo que quiero decirles es que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Quiero decirles que Dios te ama más de lo que tú crees, que tú eres importante para Dios más de lo que tú y yo creemos. Y dice el versículo 38, quinto punto, la respuesta que produce el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias. ¿Y qué es una buena noticia? Pues que tenemos un problema grande con Dios, que no podemos solucionar, no hay nada que podamos darle, pero que Él te ama tanto que mandó a Cristo a que pagara por ti. ¿No es una buena noticia? La más espectacular. ¿Y qué tienes que hacer? Reconocer que eres pecador. Pedirle perdón y decirle, ¿sabe qué, Señor? Sí, yo soy pecador. Perdóname, me arrepiento de los pecados. Y la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando tú haces eso. Entonces, mire qué les dijo Pedro. Pedro les dijo, o sea, ya ellos reconocieron que habían pecado, se compungieron de corazón, o sea, el verdadero arrepentimiento, eso no fue remordimiento o emoción, fue algo real. Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué versículo tan precioso, que nos muestra todo lo que es el Evangelio. Y es llevarnos ¿a qué? Al arrepentimiento. Arrepiéntanse. ¿Y qué es arrepentirse? Es decirle, ¿sabe qué, Señor? Si yo reconozco que soy un pecador, le confieso mis pecados
y doy 180 grados para no seguir pecando, para buscar a Cristo, para buscar obedecerle. Y no es fácil obedecer a veces, es difícil. Vivir no es fácil. La carne nos llama, el mundo nos llama a todo, nos está vendiendo cosas fáciles, efímeras, que a veces nos llenan de satisfacción. Pero todo eso es pasajero. Cristian nos decía ahora que el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero también dijo, no se preocupen, yo he vencido al mundo. Todo lo que tú anheles, desees y tengas hoy, se queda aquí de este lado de la eternidad. Todo eso es pasajero, por más hermoso que sea, por más sabroso, por más bueno, eso se queda de este lado de la eternidad. Pero dice, arrepiéntanse y bautícense. Cuando dice bautícense, le está diciendo, obedezcan al Señor. Y hoy tenemos el privilegio de unos hermanos que se van a bautizar. Y entonces uno dice, ¿qué es el bautismo? Pues el bautismo es la otra ordenanza que el Señor Jesús dejó. Mateo 28, 19, 20 dice, por tanto vayan y hagan discípulos. Enséñales que guarden los que yo les he mandado. Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato del Señor. Entonces el que se bautiza es una persona que ha escuchado el Evangelio, que ha entendido su condición de derrota de pecador, que se ha arrepentido y que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y que se identifica como Cristo fue sepultado y resucitó a una nueva vida. Y eso es lo que hacemos cuando vemos que una persona entra a las aguas, baja como el Señor Jesús estuvo en el sepulcro y nace una nueva criatura, que es lo que llamamos una nueva vida en Cristo. ¿Y qué significa? En la esfera, en la cobertura de Cristo, siendo Él nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque muchos queremos tener a Jesús como Salvador. ¿Cierto? Chévere, me salvó. Si alguien me dice, Fernando, lo invito a almorzar, pues chévere. Pero si no, tengo un compromiso con Él. Pero cuando decimos que Él es el Señor de tu vida y el Señor de mi vida, hay algo que hay que hacer. ¿Y qué es? Obedecer. Si nosotros no lo obedecemos, realmente necesitamos revisar cómo está nuestra vida, porque desgraciadamente muchos nos hemos vuelto religiosos. Religiosos. Creemos que venir a la iglesia y poner cara de ponqué aquí los domingos, ya Dios está contento con eso. Engañar a mi esposa, a mis hijos y a todo el mundo diciendo cosas bonitas y a veces adoptando un lenguaje cristiano. El Señor te bendiga. Hermana, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Adoptamos frases, hasta posturas y hasta ropa que la gente nos ve, pero por dentro hay otra cosa. Hermanos, el Señor nos conoce. El Señor sabe que no somos perfectos. El Señor sabe qué luchas tenemos cada día, con la que sea, Él la conoce. Solo no podemos, solo con su ayuda y dependencia del Señor, del Espíritu Santo, podemos vencer cualquier tentación. Podemos vencer cualquier pecado. Así que no estamos derrotados, pero necesitamos hacer nuestra parte. Andar y caminar por el Espíritu, porque solo somos presas fáciles. Las iglesias nos estamos llenando de religiosos. Necesitamos otras cosas aparte del Señor para sentirnos bien. Póngale ahí el nombre que tú quieras. Póngale el adorno que tú quieras a eso. Pero esto es serio. Con el Señor es serio. O sea, con el Señor no es un juego. Que Él nos ame tanto, que nos perdone todos los días, que su gracia, que su misericordia sea nueva cada mañana, no significa que Él esté jugando con nosotros. Significa que nos ama. Y que quiere que nos arrepintamos realmente. Y que quiere que cada día caminemos hacia Él. ¿Qué vamos a hacer con esa información? Estamos destituidos de la presencia y de la gloria de Dios. Vamos a morir. Vamos a resucitar. Y Dios nos está dando la oportunidad
de estar con Él, desde hoy para siempre. ¿Qué harás? Continúa Pedro en el 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llame. Qué hermoso, hermano. La promesa del Espíritu Santo y salvación, porque van unidas, es para ti y es para tus hijos, para tu mamá, para tu papá, para los que estén lejos, aquellos burladores inclusive que tal vez se han burlado de ti. Para ellos también es la promesa. Qué hermoso saber que también para mis hijos y ojalá para mis nietos, si el Señor los permite. El Señor desea que todos nosotros y todas generaciones seamos salvos. El sacrificio de Cristo nos alcanza. Pero ¿qué vamos a hacer con eso? Tú conoces esa información. Y el mandato del Señor para sus hijos es que vayan y hagan discípulos. Vayan, cuenten al mundo entero que yo los amo, que están perdidos, pero que aún hay una oportunidad. Aún hay una oportunidad. Dios a mí me la dio. Y sé que a muchos y a ti también, al estar aquí, Dios te está diciendo, eres valioso para mí. Pero te quiero entero, no un pedacito. No solo los domingos, no solo de hablar. Es tu corazón lo que quiero. El Señor no quiere nada más de ti y de mí, el corazón. La promesa del Señor alcanza a todo aquel que el Señor ha permitido. Dice el 41, así que los que recibieron su palabra, ¿qué hicieron? Fueron bautizados, o sea, obedecieron y se añadieron aquel día, ¿como cuántos? Como 3,000 personas. ¡Wow! Primer discurso de Pedro. Y se forma la primera iglesia como tal en Jerusalén. ¿Con cuántas? 3,000 personas, los que recibieron la palabra. ¿Y eso qué quiere decir? Que se arrepintieron, que fueron bautizados y aceptaron lo que el Señor tenía para ellos. Dice que fueron ¿qué? Como 3,000 personas. Wow, cuánto me gustaría un día predicar y que 3,000 digan, yo acepto al Señor hoy como mi Señor y Salvador. ¿Será que hoy hay uno que quiera decir yo quiero realmente dejar mi vida pasada y entregarle hoy mi vida a Cristo? Hay un valiente que se ponga a pie y diga, yo lo quiero hacer. Yo estuve sentado ahí en muchas iglesias que mi mamá me llevaba y yo iba para acompañar a la vieja. Y escuchaba este mensaje, oye, ¿hay algún valiente que quiera hacerlo? ¿Y sabe qué? Yo decía, yo quiero. Pero había algo en mí que no me dejaba. Yo creo que era como pena, porque a veces uno le da pena, oye, que digan que soy cristiano ahora, no, esa vaina está out, ¿cómo se dice? Algo así. Pero en mi interior yo sabía que yo necesitaba eso. En mi interior sabía que yo era un pecador y no pecador, sino pecadorzote, grandote. Aunque mi estatura no era tan grande, mis pecados eran grandecitos. Pero me conformaba con decir, no, es que el más pecador es aquel que Garavito es más pecador que yo, mató y violó a 150 niños y yo no lo he hecho, entonces yo soy más bueno. Porque me comparaba con el vecino. Pero cuando me comparé con el Señor, entendí que necesitaba un Salvador. Y dice el 42, ¿qué hacían ya los 3,000 y cuántos? Muchos más que empezaron la iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y eso es lo que hacemos nosotros. Perseveraban. ¿Qué significa perseverar? Resistir en cualquier circunstancia. Usted persevera es cuando resisten las cosas malas. Porque en lo bueno todo el mundo estamos listos, ¿sí o no?
¿Quién no está quién no está listo para lo bueno? Para un regalo, para una invitación, para algo que le gusten. Todos estamos listos. Pero perseverar significa que usted se para en sus dos pies y piensa, yo de aquí no me muevo. Yo de Cristo no me muevo. Así venga lo que venga. Y vienen los ataques porque empieza la familia. Ay, no, este man ya volvió cristiano, no lo vuelvo a invitar. Y no te invitan más. Los amigos, no, viene el santurrón, ahora que cree que es santo. A veces nos dejan sin trabajo por eso, o no nos dan el empleo porque somos cristianos. Conozco personas que han dicho, me iba mejor cuando no era cristiano. Sí, pero vas camino al infierno. Y el Señor dijo, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. O sea que cuando estés pasando por esos momentos difíciles, el Señor está contigo. Y Él permite que pasen porque necesita pulirte. Porque necesitamos aprender cosas de Él. Iglesia y como personas, necesitamos ¿qué? Sostenernos. Necesitamos mantenernos. Necesitamos ¿qué? Perseverar. Dice que en la doctrina de los apóstoles, ¿qué enseñaban los apóstoles? ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Lo que Cristo les había enseñado. Que guarden todas las cosas. Y todo esto que hemos hablado, eso era lo que los apóstoles enseñaban. Deja también que mantener ¿qué? En comunión. Comunión. Qué bonito es poder estar en comunión. A veces difíciles, ¿cierto? A veces es difícil estar en comunión. A veces nosotros somos difíciles de que alguien esté en comunión con nosotros. En esa común unión de compartir, de hablar, de sostenernos, de capacitarnos, de cuando alguien está débil, ayudarlo a levantarse. Cuando alguien tiene que comer, poder ayudarle en ese momento. ¿El difícil soy yo o el difícil es mi hermano? Necesitamos como iglesia tener comunión, pero no solamente, primeramente nosotros, porque ahí está hablando que es entre nosotros, ¿no? Los cristianos, ellos permanecían, perseveraban en todas las circunstancias. En el partimiento del pan. Cuando habla de partimiento del pan, está reconociendo de a quién adoramos. ¿A quién adoramos? A un Cristo, a un Dios que se hizo hombre y que nos dejó estos símbolos que representan su cuerpo, su sangre dada por nosotros. Entonces en comunidad nos cuidamos, nos enseñamos, permanecemos y recordamos y adoramos a nuestro buen Dios. Y dice, y el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos. Enseñaron como 3,000 personas. El 47 dice, y el Señor añadía, y con esto termino, a quienes van a ser salvos. Es el Señor el que hace que la obra crezca. No somos nosotros. No es tu predicación, no es la mía. Yo solamente debo hablar y enseñar esta verdad. Pero el Señor es el que hace que la persona, el Espíritu Santo, que se compunja de corazón, que se arrepienta y que venga a sus pies. Pero necesitamos hacerlo. Es algo que como iglesia necesitamos hacer. El mundo se está perdiendo. Y nosotros no entendemos esa grave realidad. Como iglesia necesitamos mantenernos. Hermanos, hermanas y amigos, que el Señor les bendiga. Necesitamos entender que la salvación es por gracia. La salvación no la da Dios, no es nadie más. Y es un regalo de Dios a través de la muerte de Cristo, que necesitamos aceptarla. Cada uno de nosotros, porque mi papá, mi mamá puede ser cristiana, pero es una decisión que solo tú y yo podemos tomar. Los papás oramos por nuestros hijos, pero ellos tienen que tomar su decisión un día. Los papás estorbamos el pecado, pero ellos tienen que tomar su decisión. Como lo hicieron con nosotros tal vez. A quienes vinieron hoy por primera vez, me alegra que estén con nosotros, que hayan escuchado esto de parte del Señor que tenía para ustedes. El Señor les ama
Iglesia, el Señor nos ama. Recordemos lo que Él ha hecho por nosotros y vivamos de acuerdo a ello. Luchemos con las cargas que tengamos, dejémosla atrás, entreguémosla al Señor y dediquémonos a vivir cada día para el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias infinitas por tanta misericordia, por tanto amor, por tanto cuidado, por tanto que te importamos a ti, Dios. Gracias por no quedarte, mi Señor Jesús, en los cielos, sino despojarte de tu grandeza y venir a estar como uno de nosotros. Gracias porque tus escrituras nos confirman que esto es real, que no vivimos un sueño, una utopía, Señor, que tú fuiste un ser real, que anduviste con nosotros, que sufriste, que lloraste, pero también que demostraste que eras Dios. Permítenos, mi Dios Santo, cada día de nuestra vida poder caminar contigo. Permite que cada uno de nosotros, quienes estamos aquí, entendamos el peligro en que caminamos al no caminar contigo. Yo bendigo, mi Señor, a cada persona que está en este lugar, en tu nombre. Los bendigo y te pido que los guardes, que los cuides y que les des ese convencimiento, Espíritu Santo, de que te necesitan, Dios, y a ti, mi Señor Jesús. Permítenos alabarte, permítenos caminar contigo por el resto de nuestras vidas. Amén.